¿Cuál es la máxima recompensa que busca un mercenario? ¿Fama? ¿Fortuna? ¿Comodidades? Después de todo son cazarrecompensas, es su trabajo. Pero en ocasiones va más allá de eso. Es un estilo de vida, una forma de ver el mundo. Y cuando ese mundo está hecho para incentivar la existencia de los cazarrecompensas, el resultado es una visión muy única de la realidad. Y ahora imagínense esa misma visión distorsionada multiplicada por 6 y obtendrán un brillante momento de la animación dentro de una de las series más aclamadas de Cartoon Network y de la animación en general, Samurai Jack. Estrenada en el año 2001, Samurai Jack fue en su momento el opus magnus del director Genndy Tartakovsky. A estas alturas el nombre de Tartakovsky ya cargaba un peso considerable con él, habiendo hecho, entre otras cosas, Dos perros tontos y El laboratorio de Dexter, junto con una película que marcó el final de la serie. O al menos así hubiera sido si ciertos ejecutivos no lo hubieran revivido con un equipo creativo diferente para darnos joyas como una caricatura de Papá 3 y el pobremente disfrazado fetiche de un escritor. Por eso no podemos tener cosas lindas. Después de decir adiós a Dexter... ¡Adiós, Dexter! ¡Adiós, Dexter! ¡Adiós, Dexter! ¡Adiós, Dexter! ¡Adiós! Lo siento, tenía que encontrar una excusa para poner esa escena. Genndy Tartakovsky se concentró en su nuevo proyecto. La creación de Samurai Jack es como un antiguo acertijo, complicada y simple al mismo tiempo. Genndy recibió una llamada del productor Mike Lasso, quien convenció a Genndy de hacer la serie con solo 2 preguntas. Hey, ¿recuerdas a David Carradine en Kung Fu? Era genial, ¿verdad? A lo que Tartakovsky dijo, sí, era bastante genial. Eso fue todo, la serie ya era un hecho y eso concluye la parte simple. Por cierto, Kung Fu era una serie live action de los 70s protagonizada por el difunto David Carradine, que originalmente iba a ser protagonizada por Bruce Lee, pero los productores optaron por Carradine porque, bueno, eran los 70s, hagan sus conclusiones. Y luego buscan la serie porque es muy buena. Luego eviten el remake porque es muy malo. Y luego vean la película biográfica de Bruce Lee donde mencionan la serie. Y luego eviten googlear a David Carradine. ¿En qué estaba? Ah, sí, ya me acordé. Samurai Jack representó un reto grande para los estudios de Cartoon Network. Sería su primera serie más enfocada a la acción y al drama. Uno de los factores de Samurai Jack que la hace destacar sobre otras series es que su mundo, sus personajes y su aura en general siempre tienen una sensación de familiaridad, como si evocara recuerdos enterrados en nuestro subconsciente. Pero nunca se sintió como una copia o un refrito. El show usa el estilo de cinematografía de los años 70 y de películas de Akira Kurosawa, la epicidad de películas como Ben-Hur, Lawrence de Arabia y Spartacus, y las temáticas y elementos visuales de mangas y cómics como Lone Wolf, Ronin y 300, al punto de hacer un episodio directamente basado en la obra de Frank Miller, todo envuelto en un hermoso y caricaturesco paquete. Y para demostrar que iba en serio, Cartoon Network utilizó una táctica poco común para promocionar la serie, un detrás de cámaras, donde el mismo Genndy Tartakovsky explicaba la historia de la serie y las bases del diseño de los personajes, escenarios y sonido. Recordarán a Genndy explicando cómo en la mayoría de las caricaturas los personajes tienen una línea en su contorno, pero que en Samurai Jack no existía esa línea. Si miran historietas verán que cada figura está delineada en negro. En nuestro caso no es así, o sea que cuando ven una túnica blanca solo se ve la forma blanca sin esa línea negra alrededor. Y si bien la audiencia general de Cartoon Network tal vez era demasiado joven para entender ese concepto en su totalidad, la idea se quedaba contigo, y al ver la serie ponías atención a los personajes para saber si lo que escuchaste era cierto. Y si quieren la prueba definitiva de lo buena que es la serie, es que fue revivida después de su final abierto original, donde básicamente la aventura continúa por siempre, obteniendo una temporada final 12 años después a través de Adult Swim. Ahora, Genndy, si estás viendo, te agradecería si pudieras hablar con Disney sobre espectacular Spider-Man y los Vengadores. La serie narra las historias de un samurái al que se refieren como Jack, en su intento por derrotar al malvado hechicero Ako, quien lo envió a un futuro donde su maldad es la ley. En sus aventuras, Jack se encuentra con todo tipo de personajes, desde perros que hablan hasta tritones y todo lo que está en medio. Y entre todos estos personajes hay un grupo de gente con el cual Jack se encontraba más que otros. Cazarrecompensas. Desde el momento en que Aku se entera que Jack está suelto en su mundo, pone una recompensa sobre él, vivo o muerto, dándole a Jack un gran blanco en su espalda. Constantemente es atacado por robots diseñados para matarlo o gente común que solo quiere una vida mejor, pero los cazarrecompensas más peligrosos son los profesionales, quienes consideran su trabajo una obra de arte.
y es en un lienzo cubierto de nieve donde 6 de ellos intentarán pintar su obra maestra en nuestro brillante momento de la animación. Jack contra los 6 cazarrecompensas en el capítulo 44. Para fines prácticos, los capítulos de Samurai Jack no tienen nombre. Como todas las cosas masculinas y geniales de la vida, están numeradas en números romanos. Igual que Rocky, Superman y la Organización 13. ¿Ellos también son masculinos? Irónicamente, este capítulo de Samurai Jack tiene muy poco samurai o Jack. En esta ocasión, la trama se centra en 6 cazarrecompensas que se encuentran en una cabaña en un bosque donde esperan al samurái para matarlo y cobrar la recompensa de Aku. Este grupo de 6 odiados son Yuyunga, un cazarrecompensas basado en los aborígenes australianos; Yo y Soy, hermanos que comparten una conexión psíquica que les permite anticiparse a cualquier situación crítica. Además, hablan en rima. Un sabio y poderoso plan tenemos aquí. Pero ¿quién sería el que al final reclame el botín? Siento que los he visto antes bajo otra firma. El caballero, un elegante y amable hombre con un gusto por los cuchillos; Boris, quien no es un animal, pero sí un bruto que se describe a sí mismo como el mejor cazarrecompensas de todos, inspirado en los antiguos guerreros rusos; y un misterioso cazarrecompensas sin nombre que usa una armadura completa y habla usando un filtro en su voz. Más adelante en el episodio, revela su identidad como ¿Bo-Katan Kryze? No, eso no puede estar bien. Dejen revisar el guión. Ah, sí, ya vi dónde me equivoqué. La princesa Mira, miembro de la familia real de los Antediluvianos, un planeta que fue destruido por el malvado dictador Aku para aprovecharse de sus recursos y que ahora busca regresar a su pueblo a sus días de gloria. Claro, seguro es una coincidencia. Una vez que se presentaron, cada mercenario asegura que tiene un plan infalible para acabar con el samurái. Tan seguros están de sus tácticas que sin dudarlo se las cuentan al resto del grupo, comenzando la segunda mejor secuencia del episodio y la más creativa. Conforme cada mercenario cuenta su plan, el estilo de arte cambia, adaptándose a la personalidad de cada cazarrecompensas. Yuyunga planea usar su didgeridoo y un dardo venenoso, y su plan es plasmado muy adecuadamente como una pintura aborigen australiana, con un increíble lujo de detalle digno de un museo. Esto también nos ayuda a comprender que Yuyunga es un hombre espiritual conectado con sus raíces. El caballero cuenta su plan como si fuera una película muda en blanco y negro, o el proyecto final de un estudiante de cine de primer año, reafirmando su elegancia y que ve su trabajo como una especie de arte. Yo y Soy narran su plan como un poema, y es plasmado con sutiles trazos de pincel, para representar que son calculadores, exactos y que están en el nivel. Y Boris usa dibujitos mientras cuenta cómo usará la fuerza bruta para ganar. Se explica solo. Mientras los cazarrecompensas cuentan sus planes, la princesa Mira mata a sus esperanzas diciéndoles por qué ninguna de sus tácticas funcionarán contra el samurái, finalmente convenciéndolos de que trabajen en equipo combinando sus estrategias. Una vez que concibieron su plan, los cazarrecompensas se toman un tiempo para descansar y prepararse. Especialmente Mira, que aún no sabemos qué tan buena es hasta que vemos cómo, sin fallar, parte con su espada cada gota de agua que cae de un pedazo de hielo que creció en el techo. Y entonces termina la calma y comienza la tormenta cuando el samurái comienza a aproximarse. Todos los cazarrecompensas se mueven a sus posiciones. Y justo antes de que ejecuten su plan, vemos la atención de Mira a través de su robótica máscara, recordándonos que aún los cazarrecompensas también son personas, atrapadas en el mismo mundo horrible que Jack, así como esa misma armadura representa una prisión para la princesa, una prisión de la que ella cree solo puede salir derrotando al samurái. Y luego viene el enfrentamiento. Y en el estilo de una antigua película japonesa, todo sucede en el tiempo que una de las gotas de agua tarda en caer del pico de hielo de la cabaña al piso, las mismas gotas que hace unos minutos la princesa estaba cortando como práctica. Lo que procede solo puede ser definido con una palabra: masacre. Jack acaba con todos los cazarrecompensas sin mucho esfuerzo, contrarrestando todas sus armas y trucos y acabando con cada uno de ellos con un solo corte de su katana. Ahora, por reglamentos de Cartoon Network, Genndy Tartakovsky tuvo que decir que ninguno de los mercenarios murió y solo fueron incapacitados. Pero creo que en el fondo todos sabemos que están muertos. Y para marcar el final del combate, la gota de agua llega a su destino. Y si queremos sobreanalizar, podríamos decir que esa gota de agua representaba al samurái, un ser inmaculado e incorruptible como el agua es pura. Igual que una gota se aferra y desliza a través de varias superficies,
El samurái es perseverante y supera obstáculos constantemente. Una vez que termina la batalla, Mira es la única que queda en pie. Brevemente considera enfrentar directamente al samurái, pero finalmente cae de rodillas y comienza a llorar por la impotencia, porque sabe que esta es una batalla que perdió desde el momento que decidió ir tras el samurái. Sin decir ni una sola palabra, el samurái continúa su camino, buscando una forma de regresar a su tiempo y redimirse, salvar a su familia, a su pueblo e incluso las mismas personas que lo cazan, dejando atrás un rastro de cuerpos en la nieve y dándonos un brillante momento de la animación.